Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 1, parte 2. Todo verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios, porque todo verdadero cristiano entiende que Dios es la misma palabra y que la palabra es Dios mismo, que no hay mayor diferencia entre Dios y la palabra. Dios es la palabra. Yo te recuerdo lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por eso el cristiano se deleita en la palabra de Dios. Es su máxima satisfacción, porque es deleitarse para él, en su entendimiento, en su mente, en su corazón, en su fuero interno, es deleitarse en Dios mismo. Yo quiero leer 1 de Juan 5:3, que nos encontramos con esta declaración. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Mandamientos expresados en la palabra de Dios. Y sus mandamientos no son gravosos, no generan una carga, no son abusivos con el fuero interno del hombre, son algo que produce satisfacción. Conocerlos, recibir revelación de aquellos y poder vivir consecuentemente aquello. Sus mandamientos para los creyentes no son gravosos. No existe ningún principio bíblico que vaya a traer maldición al hombre. No existe ningún texto bíblico que vaya a traer una pesada carga al hombre. Al contrario, la palabra de Dios, cuando viene al corazón del hombre, produce una libertad inigualable, produce un sentido de satisfacción que no hay un punto de comparación en este planeta. No existe un punto de comparación con respecto a aquello. La idea de que el ser salvo por gracia significa que el creyente entonces puede vivir sin estar sujeto a una ley, sin estar sujeto a mandamientos. Esa idea es contradictoria a la palabra de Dios. La palabra de Dios no acepta esto. Pensar que yo, porque soy salvo por gracia, pero puedo vivir lejos de los mandamientos de Dios. Dios no acepta esto. Esto no está en la mente de Dios. La libertad bíblica es vivir en un cautiverio amoroso producido por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nadie es más libre, absolutamente nadie es más libre que aquel que guarda los mandamientos del Señor y que vive por revelación la palabra de Dios. Es un verdadero deleite para un cristiano esto. Por supuesto, no tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos. Nosotros somos salvos por obra de la gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe. Pero una vez que el cristiano es salvo, la máxima prueba, la máxima señal, de forma categórica, de su salvación, es que él, en el proceso de santificación que ha iniciado, en este caminar detrás de Cristo, en este caminar siendo formado en la imagen de Cristo, este hombre va siendo perfeccionado por el Señor de una forma gloriosa, de una forma tremendamente poderosa, hasta parecerse a Cristo, porque ese es el propósito eterno de Dios, la razón por la cual todo cristiano ha sido llamado de tinieblas a luz. Debemos vivir, hermanos y amigos, bajo el poder de la revelación de Cristo. Necesitamos experimentar el poder de la revelación de Cristo. Necesitamos entender que la palabra de Dios, sí, es tinta y papel, pero el espíritu de sabiduría y revelación del cual habla Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, puede traer esto y encarnarlo dentro de nosotros y volverlo carne y sangre dentro de nosotros, por medio, insisto, de la sobrenaturalidad del Evangelio. ¿Qué quiere decir meditar? Yo noté una idea acá, yo quiero compartirla con usted. Ilustra una vaca rumiando. El meditar
el concepto meditar, ilustra una vaca rumiando, masticando el bolo alimenticio. Hemos oído que las vacas tienen varios compartimientos en su estómago. Entonces puede salir por la mañana, pastar en la hierba cuando el rocío está sobre ella, en la parte fresca del día. Después, cuando hace calor al mediodía, se reclina bajo la sombra de un árbol y comienza a masticar los alimentos que había introducido previamente en su boca. Es decir, toma la hierba que había masticado por la mañana y la vuelve a colocar en su boca para volver a masticarla una y otra vez. Y luego la cambia de estómago. Eso es precisamente lo que hacemos cuando meditamos. Tomamos esta palabra de Dios, que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente, pensamos en ella como la única regla de fe y conducta, pensamos en ella como la palabra de Dios, meditamos en ella, oramos con respecto a esa palabra, le pedimos a Dios que Él traiga por medio del Espíritu de sabiduría y revelación la revelación de esta palabra, de tal forma que esta palabra deje de ser mero conocimiento y se transforme dentro de nosotros en poder de Dios, en un poder real, cambiando todas nuestras conductas, porque la palabra de Dios tiene este poder, es sin igual, lo puede hacer. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 24, hablando de la persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es, dice o se entiende lo siguiente, que tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es el espejo de Dios, que nos revela lo que realmente somos. Debemos permitir que la palabra dé formatee nuestra vida. Debemos ser dóciles a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, aunque es nuestra máxima satisfacción, también lleva implícito, también conlleva el elemento de que yo tengo un corazón dócil, enseñable, manso, corregible, para que la palabra de Dios le dé forma a la imagen de Cristo en mí y el propósito de Dios se puede ir cumpliendo en mi vida. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El texto dice que el hombre dichoso es como un árbol plantado a la orilla de un río, plantado junto a corrientes de aguas. Si usted mira bien, donde hay corrientes de agua hay abundancia, hay fertilidad, hay vida. El hombre es dichoso y es bienaventurado porque él está enraizado junto a corrientes de agua, donde hay vida, donde hay productividad, donde hay un fluir de vida. Ahora, no son como esos árboles silvestres que crecen en cualquier parte. Aquí el texto está hablando del hombre que ha nacido de nuevo, del hombre que ha experimentado la palingenesia, la regeneración, una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. El capítulo 61 de Isaías, el versículo 3, dice así: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y sigue diciendo el versículo: serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. El texto no dice serán llamados árboles silvestres. El texto dice serán llamados árboles de justicia. Son árboles que han nacido por medio de la justificación. Son árboles que han nacido, hermanos, por medio de la justicia imputada de Cristo en la cruz del Calvario.
Son árboles que han nacido, han experimentado, como les decía delante, la palingenesia. La palabra palingenesia es la palabra griega para regeneración, una vida nueva que no tiene nada que ver con la vida anterior. Pero han experimentado la justificación en Cristo, por eso es que son árboles de justicia. Cristo ha imputado su justicia, su rectitud en el pecador. La obra de Cristo en la cruz es una muerte vicaria, una muerte sustituta. Porque Él cargó en su carne, en su cuerpo, mi maldad, mi pecado, mi maldición, mi desobediencia, mi ignominia. Y Él, Dios, tomó de la justicia de Cristo y la puso en nosotros. Y es ahí donde se produce, por medio de la justificación, se produce la palingenesia, esta nueva vida. Entonces estos árboles de justicia plantados junto a corrientes de agua son aquellos hombres que han experimentado el nuevo nacimiento, que han visto el poder de la cruz, que se han encontrado ahí en el altar de la cruz, donde Cristo fue clavado en tu lugar y en mi lugar. Han recibido el don de la fe y por medio de la instrumentalidad de la fe han nacido de nuevo. Satanás ha quitado sus garras de ellos. Y hoy día ellos pueden gozar de completa libertad en Cristo Jesús. La lluvia provee bebida, provee sustento, provee vida. La lluvia también produce limpieza. Y usted puede ver el lavado del agua por medio de la palabra. Usted puede ver cómo la palabra va limpiando nuestra vida. Estas corrientes de agua también son una referencia a la palabra que va santificándonos. Recuerdo las palabras de Jesús cuando Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra son estas corrientes de agua donde usted es limpiado, es transformado a la imagen de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, santificándolo, apartándolo gradualmente y increyendo por medio de la obra de Cristo en este proceso de santificación. El Salmo 104, versículo 16 dice: se llenan de savia los árboles del Señor. Mire, se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. La savia es esta palabra de Dios. Esos árboles que Él plantó están constantemente regados por estas aguas que también son la palabra de Dios y que alimentan la vida de Cristo en nosotros. El Evangelio se nutre del Evangelio. El Evangelio no se nutre de principios humanistas. El Evangelio no se nutre de sofismo. El Evangelio no se nutre de principios escolásticos, de mezclas híbridas. El Evangelio se nutre del Evangelio. Una persona que ha recibido el Evangelio necesita más Evangelio, quiere oír más Evangelio, quiere estar expuesto al poder de la cruz permanentemente, quiere estar expuesto al poder que emana de esa cruz ensangrentada, porque entiende que en la cruz de Cristo nace y termina toda revelación. El texto también nos dice que este árbol está, además de estar plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo. Esto es muy interesante, porque dan fruto en el tiempo que el Señor mismo va produciendo el fruto. El cristiano no puede producir fruto. El cristiano lleva el fruto. Y el cristiano lleva el fruto que Cristo produce en él. Porque Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces el redimido está insertado en la vida de Cristo. Hay una unión vital con Cristo y es la vida de Cristo fluyendo permanentemente dentro del cristiano. Y este fruto no es otra cosa que la manifestación del carácter de Cristo en esta nueva vida. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,